porque el hecho de poder estar el día de hoy con ustedes, independientemente de que con la gran mayoría convivimos e interactuamos seguido, para mí es importante porque me da esa oportunidad de abrir un espacio de intercambio de ideas, sobre todo porque a mí me gusta el que yo pueda plantear alguna inquietud y que esto pueda también dar lugar a una retroalimentación y sobre todo el ir entendiendo cómo funciona esto que le llamamos derecho, abogacía, etcétera, etcétera. A mí me parece importante el tema que se plantea para el día de hoy, así se lo hice saber a Caco, a nuestro presidente, porque me da la oportunidad de compartir algunos puntos con ustedes sobre un tema penal, pero curiosamente desde una perspectiva no tan rígidamente como podría ser una exposición con una temática específica como la de hoy. A ver, me voy a explicar. Sí, el 1 de julio del año 2020 se publican unas leyes en el Diario Oficial de la Federación que tienen que ver con disposiciones normativas que tenían que expedirse para efecto de poder implementar el cumplimiento del nuevo Tratado de Libre Comercio con Canadá y con los Estados Unidos. Pero estas leyes específicamente que se hacen para este efecto inciden en buena medida en algunos aspectos de carácter penal. Normalmente cuando se da una reforma penal, las charlas como la que hoy nos ocupa se refieren a las figuras delictivas, básicamente haciendo una revisión, una crítica, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso concreto, se presenta esta reforma en un contexto muy peculiar, muy particular, y me parece importante que podamos platicar también sobre eso. Si yo tuviera que definir cómo podría yo concebir la plática del día de hoy, más que una plática de textos, es una plática de contextos. Y es una plática de contextos porque me parece que lo que hay alrededor del texto mismo de la reforma es muy importante que podamos nosotros tenerlo presente, sobre todo porque además nos está planteando una interacción, vamos a llamarlo así, una interacción de sistemas normativos que normalmente no estamos acostumbrados de manera tradicional a ponerle demasiado el foco. Si nosotros pensamos que el derecho como tal es una estructura funcional, y al ser una estructura funcional, entonces cada uno de sus elementos interactúa con los otros y tiene que resultar eficiente y eficaz para la subsistencia de la estructura, que este sistema normativo evidentemente no es uno solo, o más bien es uno, pero formado por diferentes engranajes que crean subsistemas, también forma parte de un sistema de mayor envergadura, como es el caso del derecho internacional. Estas relaciones entre los elementos sistémicos, que son prácticamente indisociables, tienen que ver con materias, temas, causas, efectos, principios, fuentes, etcétera, etcétera. Y entonces, analizando la reforma, me llama la atención a mí, cuando se publica esto en el Diario Oficial de la Federación, que hay una nueva ley de propiedad industrial, que hay una reforma en muchos aspectos a la ley de derechos de autor, que hay una reforma, una transformación, porque se abroga la anterior ley de metrología y normalización y hay una ley para la competitividad. Pero me llama la atención que también hay una reforma al Código Penal. Y entonces me decido a explorar cuáles son las razones por las cuales el Código Penal tenía que ser modificado para poder implementar el inicio de la vigencia del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Y me voy encontrando con que resulta que este tratado, bueno, pues tiene un amplio contenido penal. Si nosotros nos vamos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde el año 1994 y hasta 2020, y que es sustituido por este Tratado México, Estados Unidos y Canadá, nos vamos a encontrar con que sí hacía algunas referencias de carácter penal.
Pero estas referencias de carácter penal era solamente enunciando la necesidad de que se implementaran por parte de los estados contratantes disposiciones de esta naturaleza o administrativas que pudieran servir como un elemento regulador de la eficacia del tratado a partir de la imposición de sanciones. Sin embargo, para mí fue toda una sorpresa ver que el nuevo tratado, el TMEC, tiene incluso definiciones delictivas, es decir, tiene la elaboración de tipos penales, elementos descriptivos de conductas que deben de ser sancionadas y que forma parte de los compromisos de México el tener que tipificarlas y el tener que establecer mecanismos de carácter penal para su persecución. Y esto en una ocasión, pues evidentemente me hizo preguntas. La primera de ellas es, ¿realmente estamos tan mal respecto del cumplimiento de la ley para que tenga que ser un tratado de libre comercio el que tenga que dar instrucciones claras y precisas para efecto de la tipificación de conductas? Y entonces vemos que aparecen en diferentes partes este tipo de situaciones, pero me llama más la atención que donde es mayor la presencia de esto es en el tema de propiedad intelectual. Y esto me lleva a otra de las reflexiones que hacía yo respecto del tema, porque entonces quiere decir que existe una preocupación real y directa por estos tres estados, México, Canadá, Estados Unidos, estos tres países, respecto de lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Y esto lo lleva al extremo de la definición de tipos penales y de ciertas conductas, lo cual entonces me voy a referir en esta exposición, después de mencionar esto, a algunos de estos aspectos y algunas otras cuestiones que rodean propiamente los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación y las tipificaciones penales que tenemos ahí. La primera cuestión que me parece muy importante de destacar es por qué la propiedad intelectual merece una protección de naturaleza tan grave como es la del derecho penal. Es un lugar común, pero no por eso deja de ser cierto el decir que el derecho penal es la máxima reacción que puede tener el Estado frente a un particular que transgrede la ley. Y tenemos desde la simple amonestación que puede ser impuesta por una autoridad administrativa hasta lo que pudiera ser una sentencia de privación de libertad ad eternum, como pudiera ser la prisión perpetua, que en nuestro derecho no está llamada así, pero cuando alguien tiene la posibilidad de ponerle de 80 a 140 años de prisión, pues yo no lo calificaría de ninguna otra forma más que prisión perpetua. Y entonces, evidentemente, esta preocupación debe de nacer de algún lado. ¿Por qué llevar a la protección del derecho penal la propiedad intelectual? Y antes de decirlo, voy a hacer un pequeño paréntesis. Este es un debate que no vamos a agotar el día de hoy, porque de hecho es un debate que tarde que temprano se tendrá que agotar en otras instancias. Si ustedes revisan, van a ver que existen colectivos que están solicitando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que promueva acciones de inconstitucionalidad contra reformas, por ejemplo, a la ley del derecho de autor, para efecto de poder revertir algunas restricciones a la circulación libre de contenidos que están protegidos, porque se habla de que tendría que existir una libertad de reproducción sin restricciones. Y esto enfrenta dos posturas. La postura que defiende al derecho de propiedad intelectual como un patrimonio propio del creador, del autor, y el otro que habla de que el progreso cultural solo puede darse cuando existe la posibilidad de la reproducción y la no titularidad absoluta y el control del producto del ingenio humano. Entonces, ese es un debate que incluso tiene muchas aristas filosóficas y que evidentemente no agotaremos hoy, pero que sí vamos a hacer alguna mención de esto. El derecho de propiedad intelectual nace, a mi entender, de tal vez el único derecho pleno y absoluto que podríamos nosotros tener, así lo considero yo, dentro de la amplísima gama de derechos humanos reconocidos por los diferentes instrumentos normativos.
y este derecho es el derecho a pensar. La libertad de pensamiento es, a mi parecer, el único derecho que no tiene ninguna excepción. Incluso el derecho a la vida, podamos estar de acuerdo o no con el caso de la pena de muerte, incluso el derecho a la vida tiene algún momento en el que se puede llegar a establecer el término de la misma en función de una serie de aspectos sociales que se tendrían también que discutir en otro momento. Pero el derecho a pensar, en tanto ese pensamiento no se exteriorice, es absoluto porque ni siquiera puede estar bajo el control del derecho. El derecho solo puede controlar aquellas conductas que se exteriorizan en sociedad y por lo tanto lo que yo piense no está regulado ni puede tener injerencia del Estado. Sin embargo, en este pensar es en donde yo puedo crear. Justamente el derecho de autor, la vertiente del derecho de autor, requiere como requisito, porque no protege las ideas en sí mismas, sino cuando se incorporan en un soporte, cuando salen del individuo y se pueden objetivar en el mundo real, cuando se convierten en acciones creativas. Y entonces, evidentemente, esta creación que estamos traduciendo al mundo real, que estamos poniendo en el mundo real, tiene derecho a ser protegido primero porque estamos hablando de la creación del intelecto humano. Tal vez, insisto, lo más puro que nos distingue de otros seres vivos. En el momento que alguien crea propiedad intelectual en sentido amplio, dentro de sus dos vertientes, lo que es la propiedad industrial y el derecho de autor, cuando alguien crea, el derecho ha reconocido un derecho, valga la expresión, una posibilidad de reserva que se tiene a que yo, si soy creador, pueda verme beneficiado justamente como una recompensa por esa creación en relación con lo que tenga que ver con que nadie lo pueda utilizar, nadie se lo pueda apropiar, se me reconozca la calidad de autor, etcétera, etcétera. Esto no es algo nuevo, existen ordenamientos en el tiempo que han ya sistematizado de alguna manera esto, el Estatuto de la Reina en Inglaterra, etcétera, y también ha sido materia de discusión esto que estaba yo refiriendo respecto sobre si este derecho de monopolio que tengo sobre una creación mía se traduce en un perjuicio social o no, si debiera, por el solo hecho de pertenecer a un grupo humano, el ponerlo a disposición libre del resto de la humanidad, o si tengo ese derecho de poder recibir un privilegio porque a mí se me ocurrió, yo lo hice o yo lo creé. Ya incluso Condorcet, allá por el siglo XVIII, más o menos, ya decía que no, que esto tenía que ser libre y que no podíamos establecer restricciones a que los individuos tuvieran que pagar por utilizar una obra, etcétera, etcétera. En ese contexto, me queda claro que además este debate tiene una vertiente que pasa por lo económico y no lo voy a ocultar. Sobre todo porque finalmente yo tengo derecho de poder traducir en un beneficio patrimonial lo que yo pueda haber creado. Porque de otra manera, yo no voy a tener un incentivo para seguir creando, ni voy a tener tampoco la motivación para poder gastar mi patrimonio en poder generar un mayor avance, estoy pensando, por ejemplo, en las patentes de invención y el poder desarrollar investigación en industria farmacéutica para poder cubrir gastos de laboratorios, especialistas, técnicos, sustancias, exámenes, aparatos, etcétera. No voy a tener la motivación para hacerlo, sino voy a tener un beneficio. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor me dedicaré a otra cosa. Algo porque a fin de cuentas también tenemos que reconocer que esa parte material reviste importancia. Sin embargo, el hecho de que se vea una reacción grave del Estado, como es el establecer sanciones de carácter penal, tratándose de la violación de este tipo de derechos, me lleva también a pensar que se debe de buscar ese equilibrio justamente entre la creación, el aprovechamiento, el beneficio, pero también el que se tenga la seguridad respecto de lo que se está haciendo por parte del creador. Y eso me lleva también a comentar con ustedes que tenemos que dejar en claro que la propiedad
como tal, como derecho humano, y en este caso la propiedad del producto de mi intelecto también, o la propiedad sobre el beneficio que pueda producir la creación de mi intelecto, forma parte también importante de los derechos humanos como tal. Más allá de posturas tradicionales, como el justnaturalismo o el positivismo, este eterno enfrentamiento que hay entre el derecho dado, en el caso del positivismo, o el derecho natural, en donde surge a partir del propio ser humano y de la propia naturaleza humana, que es la gran corriente de los derechos humanos, tenemos que pensar que el derecho en realidad nos tendría que llevar a analizarlo desde otra perspectiva, más bien una perspectiva sobre si el derecho es lógico y racional o si el derecho es praxis. Y yo tengo que confesar que me he visto inclinado por esta segunda alternativa, particularmente en lo que tiene que ver con el derecho de propiedad, porque me parece que el derecho de propiedad está ligado con uno de los elementos fundamentales del ser humano, no tanto desde su naturaleza humana, sino yendo más allá, dentro de su naturaleza como ser vivo, específicamente como si lo pudiéramos definir como un animal, dado que existe la tendencia de la territorialidad. Y la territorialidad en los animales no es más que la expresión de considerar algo como propio y sobre lo que se tiene algún derecho. Y entonces el ser humano ha convertido el derecho en un instrumento para defender ese instinto atávico de lo que es la territorialidad y tener a la propiedad y a la posesión, y sobre todo a la posesión, como el origen de toda una serie de creaciones normativas que a lo largo del tiempo se han venido estableciendo para poder justificar el por qué yo tengo derecho que me den lo mío. A cada quien lo suyo, es lo que dice la definición de justicia. Bueno, para que me puedan dar a mí lo que es mío, tiene que ser mío. Y para que sea mío, entonces quiere decir que puedo ejercer un derecho exclusivo. Y ese derecho exclusivo se deriva de este comportamiento atávico que estoy mencionando, donde además yo espero que esto sea respetado por el resto de los seres humanos, porque esa es justamente la base esencial de un orden normativo. Entonces, estamos hablando que en este tipo de delitos el bien jurídico se relaciona no solamente con un aspecto patrimonial, sino que el bien jurídico va más allá. Y me parece que sobre esto se podría explorar mucho más para poder ahondar y llegar a poderlo definir de manera muy clara. Estamos acostumbrados a que los códigos penales, el bien jurídico se define por el título del capítulo. Y en este caso nos vamos a encontrar con que existe en el Código Penal el título del capítulo que son delitos contra el derecho de autor. Y entonces estaríamos definiendo el bien jurídico como el derecho de autor, cuando en realidad el bien jurídico sería esa posesión, esa propiedad, ese derecho de uso exclusivo y muchas cosas más que se relacionarían con todo esto que estoy mencionando. No quiero aburrirlos con esto, voy a pasar un poco más adelante, pero sí tenía que dar este contexto para explicar por qué considero que se le dio real importancia al tema penal dentro del nuevo tratado. ¿Por qué se consideró que había que establecer mecanismos más rígidos de control respecto de lo que son la protección de la creación humana, sea en la vertiente de la propiedad industrial o de la propiedad o del derecho de autor? ¿Por qué se llega en un tratado de libre comercio a que el tema penal se convierta en una preocupación para quienes están negociando algo que normalmente concebiríamos como algo netamente mercantil? Esto obliga a que reflexionemos entonces sobre ese sistema jurídico internacional, ese sistema integrado por los tratados internacionales, el derecho administrativo global, los organismos internacionales, la burocracia internacional, los tratados de derechos humanos, etcétera, que se van articulando entre sí, pero que también tenemos que articular con nuestro derecho interno. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestra Constitución dice que los tratados internacionales aprobados, ratificados por el Senado de la República, que fueron firmados por el presidente, se convierten en ley positiva en nuestro país, y más aún los de derechos humanos.
Si yo preguntara cuáles son los tratados sobre derechos humanos, probablemente hablaríamos de la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y muchos más. Pero si un tratado de libre comercio, que además de suyo regula un derecho económico y por lo tanto también considerado como derecho humano, además regula aspectos de naturaleza penal, entonces con mayor razón no tendría duda en decir que el nuevo tratado de libre comercio es un tratado en materia de derechos humanos. Y por lo tanto se integra dentro de lo que es esta gama que habla el artículo primero de la Constitución, dentro de ese bloque de constitucionalidad que la Suprema Corte ya ha definido en función de los derechos humanos. Si además pensamos que el capítulo al que nos estamos refiriendo, donde están contempladas estas figuras delictivas a las que me voy a referir, se refiere a propiedad intelectual y la propiedad intelectual está reconocida también como un derecho humano, bueno, pues entonces no tendríamos duda de lo que estamos diciendo en este momento. Ahora bien, vamos a dejar un poco el sistema internacional, lo que estoy hablando del tratado. Voy a referirme ahora a nuestro sistema interno, porque nuestro sistema interno también tiene algunos aspectos que vale la pena tener presentes y recordar. Evidentemente hay un sistema normativo que va parte de la Constitución, existen sistemas por área o por especialidad, como lo decía, materia, tema, etcétera, y existen subsistemas. Dentro de toda esta amplísima gama que nos ofrece la Constitución como puntos de partida o de arranque para diferentes disciplinas, el derecho penal tiene un código que lo regula y este código es la ley general, vamos a llamarle así. A lo mejor técnicamente podría ser deficiente lo que estoy diciendo por cuanto hay leyes generales. El código es una ley central. Los códigos se construyen en torno a un punto o un centro gravitacional, de manera que el código es una ley que regula todo lo que se vincula y relaciona con ese tema central. De los códigos se pueden derivar leyes reglamentarias. Esto lo ha desarrollado de una manera extraordinaria en un libro sobre la codificación Oscar Cruz Barney, en donde, por ejemplo, del Código Civil, código que regula al ciudadano, teníamos nosotros, ya no, porque ahora hay un código familiar, pero teníamos lo que era personas y familia, bienes y sucesiones, obligaciones y contratos, y evidentemente de toda la temática que rodeaba al individuo, es decir, el individuo como persona, su relación consigo mismo, su relación con su entorno más cercano que es la familia y sus relaciones con terceros a partir de lo que tiene que ver con obligaciones y contratos, se podían derivar leyes y entonces del Código Civil se derivaba la ley del registro civil, la ley del registro público de la propiedad, la ley de propiedad en condominio, etcétera, etcétera. El Código Penal tiene como centro de gravedad al delincuente, a la víctima, al delito, y todo lo que tiene que ver con esta máxima reacción punitiva de la que yo he estado refiriendo. Bueno, el Código Penal tiene un artículo que establece la dimensión de la ley penal, no ya del propio Código Penal, sino de la ley penal en general. El artículo 6 del Código Penal Federal nos señala que cuando exista un delito no previsto en este código, así lo dice el artículo 6, no previsto en este código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán estos tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del presente código y en lo conducente lo del segundo. Código Penal tradicionalmente tiene esta división en dos libros, libro parte general, libro primero, libro segundo, parte especial. Y en la parte especial tenemos toda la definición de los delitos, las penas e modalidades. En el caso de la parte general tenemos lo que es la definición de la ley penal, la definición de delito, los ámbitos de aplicación, las penas y las formas de extinción de la responsabilidad penal y por supuesto también la reprochabilidad de las conductas. En esta tesitura, el artículo 6 es un artículo que normalmente pasamos muy rápido en su lectura, porque hablamos de que son delitos previstos en el código o previstos en leyes especiales, y luego dice, o en un tratado, lo cual implica que podría haber tipificaciones contempladas en un tratado y que entonces, en todo caso, podría establecerse en la parte especial una sanción haciendo la referencia a ese tratado internacional. El tema parece fácil, pero no lo es tanto, porque realmente el artículo 14 constitucional nos establece la obligación
que dice, queda prohibido imponer por simple analogía o mayoría de razón pena alguna que no esté contemplada en un artículo, en una ley exactamente aplicable. Este concepto de exactamente aplicable es lo que da lugar a la necesidad de la tipificación penal como una definición estricta que debe de contenerse en la ley penal. Llámese código o llámense leyes especiales. Y entonces, no es tan sencillo que podamos estar haciendo este ir y venir a un tratado internacional. Por eso en México nos hemos quitado el problema y lo que hacemos es que, más bien, cuando tenemos un tratado internacional que establece un delito, lo aterrizamos en nuestra legislación interna para no tener ese problema del cuestionamiento a raíz del artículo 14 constitucional sobre si se trata o no de una ley que pueda ser eficaz y eficiente para la imposición de una pena, castigo de una conducta. Esto da lugar entonces a que normalmente en México, cuando se firman compromisos internacionales que contemplan definiciones penales, vienen reformas para poderlas adaptar al régimen interno. Y eso es lo que ocurre en el caso que nos ocupa. Es decir, hay definiciones típicas, tipos penales, en el tratado, y lo que hacemos es que las adaptamos a la legislación nacional y las incorporamos en el Código Penal o en la Ley de Propiedad Industrial. Y aquí voy a compartir con ustedes otro punto de reflexión. Nos dice el artículo 6 del Código Penal, que estoy refiriendo, cualquier delito no previsto en este código, pero sí en una ley especial, se aplicará esta tomando en cuenta las disposiciones generales de este código y, en su caso, las de la parte especial. ¿Por qué hay delitos en leyes especiales? ¿Cuál es la razón de acudir a leyes especiales? Bueno, yo aquí tengo que decirles que es un tema que para mí me presenta particular interés. Yo tengo 30 años de haber egresado de la Facultad de Derecho y unos 2 años antes de egresar, es decir, hará unos 32 años, tuve la oportunidad de hacer el servicio social con el maestro Juan Manuel Ramírez Delgado, investigador de la facultad, quien estaba trabajando en aquel entonces y me toca auxiliarlo como auxiliar de investigación, me toca ayudarlo con el texto que luego se publica, primero por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, luego por Editorial Porrúa, bajo el título de El llamado Derecho Penal Especial. Yo les quiero decir que en aquel entonces solamente existía el libro que escribió Juan Manuel, un libro de Carlos Hidalgo Riestra, un libro de Miguel Acosta Romero y un libro de Miguel Ángel García Domínguez. Y al día de hoy son los mismos y probablemente uno o dos más. Es decir, si bien es cierto, hay varios autores que han dedicado tiempo a analizar las figuras típicas especiales contempladas en las leyes administrativas o leyes especiales, lo cierto es que de fondo el estudio de todo esto como una disciplina y desde la parte general prácticamente es un tema que no se ha cultivado. Y una de las dudas que surge es ¿por qué un derecho penal especial? Incluso el título del libro de Juan Manuel es El llamado Derecho Penal Especial. Bueno, don Carlos Hidalgo Riestra, en su libro de Derecho Penal Especial, nos da una respuesta. Dice, lo que sucede es que el Código Penal sí define conductas, pero define conductas que de alguna manera son generales y comunes en la sociedad. Sin embargo, existen ciertas disciplinas, ciertas áreas que se regulan por leyes administrativas que por sus propias necesidades requieren que los delitos sean contemplados dentro de esas mismas leyes, lo cual además tiene una razón de ser. Cuando nosotros tenemos una ley especial, vamos a aplicar la interpretación de la figura delictiva conforme los lineamientos que la ley de la materia nos da. Cuando la tenemos en el Código Penal, dejamos abierto a que el juez pueda interpretar aplicando otros conceptos para los casos en que no hay una remisión expresa. Un ejemplo muy simple, a lo mejor suena absurdo, pero me parece que ilustra bastante bien el tema. Si yo en una ley de desarrollo urbano contemplo como delito la ocupación de un área verde de manera indebida, el concepto de área verde seguro va a venir en el glosario de términos que en los primeros artículos tiene la Ley de Desarrollo Urbano. Si yo el delito lo pongo en el Código Penal y no hago la remisión al concepto de área verde de la Ley de Desarrollo Urbano, entonces
muy probablemente el juez podrá aplicar el concepto de área verde en la forma que lo entienda, lo cual va a dar posibilidad a que se dé un margen de error respecto al contenido. Las leyes especiales hablan un mismo lenguaje y, por lo tanto, el que los tipos penales se contengan en la ley especial permite que con ese mismo lenguaje, entonces, se pueda desarrollar la vida del tipo penal sin necesidad de caer en mayores extensiones interpretativas que las que la propia norma nos van a poder establecer. Y entonces, justamente estoy comentando esto con ustedes porque la propiedad intelectual tiene dos vertientes. La vertiente del derecho de autor y la vertiente de la propiedad industrial. Y resulta que los derechos de autor están en el Código Penal, la protección de los derechos de autor penal está en el Código Penal y la de la propiedad industrial en la Ley de Propiedad Industrial. ¿Por qué en uno y en otro caso se da esta situación? Es decir, antes la Ley de Derecho de Autor contemplaba los delitos y de pronto hubo un congreso que tuvo la idea de sacar el tema y ponerlo en el Código Penal. Me di a la tarea de buscar la exposición de motivos y el proceso legislativo y en 2 renglones la iniciativa dice, se propone trasladar los delitos al Código Penal porque se considera que eso les dará mayor eficacia. Y esa es toda la explicación que da el Poder Legislativo de por qué sacar los delitos de derechos de autor y llevarlos al Código Penal. Con ese mismo argumento, entonces, no tendría que haber delitos en leyes especiales, porque si simplemente les da más eficacia estar en el Código Penal, si esto fuera cierto, pues entonces pondríamos todos los delitos en el Código Penal. Esto incide, evidentemente, en el tema de hoy, porque existen dentro de las figuras delictivas que se incorporan con la reforma algunos conceptos que tienen que ser definidos por las leyes especiales y que no lo están dentro de lo que es el Código Penal. Y esto puede generar un problema y por lo tanto, porque tampoco hay una remisión, entonces por lo tanto puede hacer ineficaz la reforma justamente por este manejo del enunciado normativo que no encuentra realmente el contexto para poderle dar su correcta interpretación. De la misma manera, esta adaptación a la que me refería, es decir, en donde se considera que para que no tengamos problema con el tema del artículo 14, entonces, 14 constitucional, lo pongamos en la legislación interna, pues resulta de que también nuestros diputados no supieron leer el texto del Tratado de Libre Comercio y tomaron algunas decisiones que vamos a comentar ya en específico, que resultan absurdas. Todo esto es este contexto que quería yo hablar, que considero importante, porque yo no quería en esta charla simplemente leer un tipo penal y decirles si me gusta o no me gusta, si tiene fallas o no tiene fallas. De entrada, yo creo que si me gusta o no me gusta, pues a nadie le va a importar si yo estoy de acuerdo o no, pero me parece que sí es importante dar toda esta información para que podamos evaluar si la reforma realmente cumple con los propósitos que persigue y si realmente estaremos en presencia de algo que pueda representar un avance, un retroceso, un verdadero instrumento de protección, o si realmente recién salidos del órgano legislativo ya tendríamos que estar pensando en alguna reforma. Dicho todo esto, quiero también aclarar otra cuestión importante. A diferencia de la ley de derechos de autor, que se modifica en algunas disposiciones y que por extensión se modifica el Código Penal, en el caso de la Ley de Propiedad Industrial se emite una ley nueva y se abroga la ley anterior, lo cual entonces sí es importante que lo tengamos nosotros en cuenta porque en materia de propiedad industrial los delitos como tal básicamente se reiteraron. Es decir, marcas, patentes, modelos de utilidad, etcétera, básicamente se reiteran con la nueva ley.
Sin embargo, donde hay mucho hincapié respecto de esta interacción normativa entre el tratado y el Código Penal es en materia de derecho de autor. Entonces, voy a la liberalidad de referirme más bien al tema de derechos de autor, no porque esté menospreciando lo que tenga que ver con los delitos en materia de propiedad industrial, sino porque, insisto, de alguna manera reitera en mayor medida lo que ya existía, pero donde sí hay una innovación realmente es en esta materia autoral. Básicamente, siento yo que cuando se firma el tratado había una gran desconfianza sobre la eficacia del régimen jurídico mexicano para poder enfrentar la piratería y la protección de los derechos de autor. Y eso me parece bien, por todas las razones que he explicado, así que además es correcto que pueda haber compromisos para proteger y que desde esa perspectiva, pues lo que se contiene en el tratado no lo cuestionaría yo de suyo. La traducción a la legislación interna es lo que me parece que resulta preocupante. Básicamente, los artículos que son modificados en el Código Penal, voy a ir refiriendo y sobre todo voy a hacer hincapié en uno de ellos, pero me voy a ir refiriendo a algunos de ellos. El artículo 168 bis del Código Penal, que es uno de los que se reforma con esto, habla de la imposición de una pena de prisión de 6 meses a 2 años y de 300 a 3,000 días multa, y lo que se agrega es a quien reciba o distribuya una señal de satélite cifrada portadora de programas originalmente codificada, sin la autorización del distribuidor legal de la señal. Esto ya existía de alguna manera, lo que tenía que ver con las señales de satélite portadoras de programa, se castigaba el descifrar, el decodificar, la transmisión de la propiedad, uso o goce de aparatos que sirvieran para esto, pero ahora también está sancionando a quien recibe o se convierte en distribuidor de la señal, quien reparte esta señal. Lo cual me parece que, vamos, no sería más que una ampliación de lo que ya existía para considerar a todos los elementos que participan en la cadena de una manera más específica para efecto de poder preservar ese derecho de uso y explotación exclusiva que tienen quienes realizan esta emisión de la señal y son titulares de los derechos respecto del contenido de esta señal. Donde vemos que empiezan los temas, híjole, no sé, perdón, pero no sé cómo decirlo, de no saber leer por parte de los legisladores, porque no lo veo de otra manera, es en el caso del artículo 424 bis del Código Penal. Y me voy a detener en este particularmente por 2 razones. Resulta que en el tratado, uno de los temas que preocupa específicamente y que además llama la atención es lo que sucede con las películas específicamente que se pasan en las salas cinematográficas. A ver, yo recuerdo hace muchos años que tuve la oportunidad de ir por primera vez a Panamá. Me decían, en Panamá el tema de la propiedad industrial es muy complicado. Dice, porque tú llegas con una marca nueva, haces un evento para presentar un producto, vamos a decir una camisa, una línea de ropa, das a conocer la marca en un evento, y saliendo a la calle ya están vendiendo la prenda con tu marca. Bueno, aquí sucede lo mismo. Hay ocasiones en las que la película se estrena de la misma manera en las salas cinematográficas en horario estelar que en los puestos ambulantes de venta de discos piratas. Y entonces, el tratado considera que hay una necesidad específica en el tema cinematográfico. Y nos propone, y finalmente se acepta, una disposición contenida en el propio tratado, en el artículo 20.85, que habla de procedimientos y sanciones en materia de propiedad industrial intelectual, y nos propone una descripción de la siguiente manera. Cada parte dispondrá procedimientos penales aplicables en contra de una persona, ¿quién?
Dolosamente y sin autorización del titular del derecho de autor o de los derechos conexos, a sabiendas, utilice o intente utilizar un dispositivo de grabación para transmitir o hacer una copia total o parcial de una obra cinematográfica exhibida en una sala de cine u otra instalación que se utiliza principalmente para la exhibición de una obra cinematográfica protegida. Es decir, el que llega y se sienta en la sala de cine y está grabando la película y en ese momento la está transmitiendo para que la graben y se pueda ver. Y entonces en la figura delictiva que establece el artículo en el tratado, pues nos habla a sabiendas, requiere un elemento doloso, utilice o por lo menos intente utilizar, es sorprendido, pero no llega a poderlo utilizar, un dispositivo de grabación para transmitir o hacer una copia total o parcial de una obra cinematográfica. Estoy sentado en la sala de cine, saco mi teléfono y empiezo a grabar de la pantalla. O bien, empiezo a hacer una transmisión directa para que se pueda grabar en otro lado. Me parece que hasta ahí no hay ningún problema. Incluso el mismo tratado dice en una anotación que para dar mayor certeza al propietario o operador de la sala puede contactar a las autoridades penales respecto de esta circunstancia para el efecto de que puedan actuar. Es decir, puedo ir a hablarle a la policía para que sorprendan en flagrancia el delito. Muy bien, hasta ahí todo muy bien, pero cuando esto se traduce al Código Penal, el delito queda de la siguiente manera. A quien grabe, transmita o realice una copia total o parcial de una obra. Ya no habla de que dolosamente lo haga o lo intente, sino que dice a quien grabe, transmita o realice una copia total o parcial de una obra cinematográfica protegida y luego dice exhibida en una sala de cine o lugares que haga sus veces sin autorización. Si ustedes se fijan, hay una diferencia sustancial. Acá, en el caso mexicano, basta con que se grabe dentro de la sala o fuera de la sala o donde sea con que la película esté exhibida. El tipo penal en el tratado sí habla que este acto se realice, sea sorprendido dentro de la sala cinematográfica. Pareciera que el tipo penal mexicano, contenido en el Código Penal 424 bis, lo que sanciona es que la película que yo estoy grabando, distribuyendo, esté exhibida en una sala cinematográfica, aunque el acto no lo haga en la sala cinematográfica. Falta ese elemento de referencia que tiene el tipo penal. Y entonces esto ampliaría, porque entonces habrá películas que si no se proyectan en una sala cinematográfica podrán reproducirse, o bien podrá caerse en el absurdo de pensar que nada más por el hecho de no ponerse en una sala cinematográfica me preocupa más. Y el aspecto que me preocupa más es que el delito es considerado de delincuencia organizada en nuestro país. Es decir, si nosotros nos vamos al artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada, nos vamos a encontrar que el artículo 424 bis contempla delitos que están catalogados en el artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada como delincuencia organizada. ¿Cuáles eran los otros delitos que están contemplados en este mismo artículo? Bueno, quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley de Derecho de Autor con el fin de especulación comercial y sin la autorización en los términos de la Ley de Derecho de Autor que debe otorgar el titular. O bien, el caso de quien fabrique dispositivos que tengan este propósito. Entonces resulta que es de delincuencia organizada el que se grabe una película dentro de una sala cinematográfica faltando estos elementos de intencionalidad para efecto de la distribución, etcétera. Yo no estoy diciendo que no se castigue la grabación de la película. Lo que creo es que estaría faltando el elemento que le da la naturaleza de delincuencia organizada a los otros delitos que están contemplados en el mismo artículo. Además de que, insisto, el tipo que está contenido en el Tratado Internacional tiene mayores elementos normativos que nos permiten dejar muy en claro la figura, en tanto que la figura que está en el Código Penal es demasiado abierta para algunos aspectos y que podría dar lugar a verdaderas injusticias. Entonces, por eso quise detenerme en este caso,
Es una mala traducción de lo que está establecido en el tratado. Otro de los delitos contemplados en el Código Penal que tiene modificación, el artículo 426, que impone una pena de prisión de 6 meses a 4 años a quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo para decodificar una señal de satélite. Se agrega ahora el que modifique o distribuya este tipo de dispositivos. Adicionalmente, a lo que ya estaba contemplado, el modificar o distribuir este tipo de codificadores se convierte también en delito. Quiero aclarar que solo el 424 bis es delito de delincuencia organizada. Todos los demás a los que me estoy refiriendo no lo son. Y se contempla además, se agrega 2 figuras delictivas más en el mismo artículo. A quien fabrique y distribuye equipo destinado a la recepción de la señal de cable encriptada sin autorización, es decir, a quien venda estos decodificadores, a quien fabrique estos decodificadores, o a quien incluso reciba la señal sin tener la autorización. Volvemos a lo mismo que ya hemos comentado, toda la cadena que tiene que ver con las señales codificadas satelitales, perdón, de cable. Otro artículo que se agrega al Código Penal es el 427 bis, que es tal vez uno de los artículos, vamos, que ya nos dan una pauta de esa sensibilidad que está en el Tratado de Libre Comercio para la protección de la propiedad intelectual. A quien a sabiendas y con fines de lucro eluda, sin autorización, cualquier medida tecnológica de protección efectiva que utilicen los productores de fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes para, o cualquier obra protegida por los derechos de autor. ¿A qué se refiere con estas medidas tecnológicas de protección? Bueno, pues es que es justamente uno de los temas por los cuales yo les comentaba que muy probablemente fuera mejor que los delitos en materia de derecho de autor estuvieran en la ley de derecho de autor. Dentro de la reforma a la ley de derecho de autor, que se hace en este mismo sentido el 1 de julio, que se publica el 1 de julio, hay un capítulo que se llama de las medidas tecnológicas de protección. Es decir, este concepto de medida tecnológica de protección efectiva lo tenemos que encontrar en la ley de derecho de autor, sin que tenga el artículo una remisión a la misma legislación. Por lo tanto, el juez quedará facultado para interpretar, o el Ministerio Público, qué entendemos como medida tecnológica de protección efectiva. Y entonces, evidentemente, podrá dar lugar a interpretaciones que no necesariamente vayan con la ley. Alguien me dirá, y creo que con justa razón, bueno, es que lo lógico es que se acuda a la ley de la materia. Sí, eso es lo lógico, pero yo algo que he aprendido es que no necesariamente nuestros tribunales actúan de manera lógica. El artículo 427 ter habla de que se castigará a quien con fines de lucro fabrique, importe, distribuya, rente o de cualquier manera comercialice dispositivos, productos o componentes destinados a eludir una medida tecnológica de protección efectiva que utilicen los productores de fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes, así como los autores. Y ahí me parece que también no es muy afortunado porque el introducir además de la necesaria remisión a la ley de la materia que ya comentaba, el introducir la palabra componente a mí me preocupa. Si hablamos de comercializar dispositivos o de fabricar dispositivos, estamos hablando de un todo. Si estamos hablando de productos, estamos hablando de un todo. Pero si estamos hablando de componentes, estamos hablando de partes de. Y entonces, eso quiere decir que a quien venda por separado lo que junto puede dar como efecto un decodificador, ¿tendrá que ser sancionado en los mismos términos? ¿Qué pasa si quien lo compra va y lo compra por separado? Es decir, en todo caso, se sancionaría si es una venta efectiva para poder arme su codificador usted mismo, pero si se hace una venta por separado de los componentes, da lugar también a una interpretación que a mí me parece peligrosa por lo abierto que resulta el tipo penal. 427 quater, que se refiere a quien con fines de lucro brinde o ofrezca servicios al público destinados a eludir medidas tecnológicas, quienes anuncian la posibilidad del quebranto de las medidas tecnológicas
para efecto de poder tener acceso a estos fonogramas o estas medidas de los fonogramas, productores, etcétera, etcétera. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de algunos dispositivos, como el caso de los teléfonos celulares, donde se ofrece el desbloqueo del teléfono, que no es otra cosa más que el vulnerar estas medidas que pueden tener de protección de los derechos. Y aquí quiero hacer mención de lo siguiente. Cuando hablamos de derechos de autor, no nada más estamos hablando de música, pintura, etcétera. Hablamos también de la parte tecnológica. Y en este caso, estamos hablando de medidas de protección tecnológica efectiva que utilizan los productores de fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes, así como los autores. Y en este caso, los mismos programas que puedan tener o las mismas aplicaciones que puedan tener los teléfonos caerían dentro de la protección del derecho de autor. Y entonces eso me parece importante porque además es muy común que se anuncien este tipo de servicios. El artículo 427 quinques del Código es a quien sabienda sin autorización suprima o altere por sí o por medio de otro cualquier información sobre gestión de derechos. Y esto mismo se reitera para quien con fines de lucro distribuya o importe para su distribución informes sobre gestión de derechos. Distribuye, importe para su distribución, transmita, comunique, ponga a disposición del público información de gestión de derechos. ¿A qué se refiere información de gestión de derechos? Bueno, pues es otro punto que no viene definido en el Código Penal, pero viene definido en la Ley del Derecho de Autor. Nos dice el artículo 114 bis, que es de los agregados ahora con la reforma, que la información sobre la gestión de derechos son los datos, avisos o códigos y en general la información que identifican a la obra, a su autor, a la interpretación o ejecución, al artista, intérprete o ejecutante, al fonograma, al productor del fonograma y al titular de cualquier derecho sobre los mismos o información sobre los términos y condiciones de utilización de la obra, interpretación o ejecución y fonograma y todo número o código que represente tal información cuando cualquiera de estos elementos de información esté adjunta a un ejemplar o figuren en relación con la comunicación al público. Si todo esto que acabo de leer y que no pienso volverlo a leer para que no se aburran, se le ocurre al juez penal o al Ministerio Público leyendo nada más el Código Penal en donde habla de información sobre la gestión de derechos, pues entonces ese agente del Ministerio Público o ese juez se convertirán en uno de mis ídolos, porque realmente vemos cómo es un concepto bastante específico, bastante completo y bastante técnico, para lo cual tendríamos que recurrir a la ley de la materia. Donde además se nos abre otro problema, con esto voy a terminar ya, se nos abre otro problema. Esta construcción del tipo penal y en cuanto a su interpretación y a los alcances, podría llevarnos por lógica a la ley de derecho de autor, pero nos podría llevar a cualquier otro camino. ¿Por qué? Porque también corremos el riesgo que otras leyes puedan contemplar algún concepto similar respecto del cual poder echar mano. Y esto lo vemos nosotros porque en nuestra ley falta, y me regreso a lo que decía yo de sistemas, esa visión de conjunto del sistema. Pongo un ejemplo. Hay varias leyes que hacen referencia a la materia de amparo. Cuando el artículo 107 de la Constitución habla de una sola ley reglamentaria. Y al hablar de una sola ley, porque dice la ley establecerá, la Suprema Corte ya ha dicho que ninguna otra ley puede meterse en la materia de amparo. Pero cuando hablamos en el artículo 6 del Código Penal de las leyes especiales, hablamos de pluralidad y como no hay una remisión expresa a la ley de derecho de autor en el capítulo del Código Penal que estamos hablando el día de hoy, entonces podría recurrirse a otra. Capítulo son básicamente delitos que se persiguen de oficio, salvo los que están contemplados, curiosamente, pues, hay varios que ya venían en la ley anteriormente, en el Código Penal anteriormente, pero de los nuevos delitos, todos los que acabo de comentar se persiguen de oficio salvo uno. Hay uno
que no se persigue de oficio. Y ese delito que no se persigue de oficio es el del 424 bis, que se persigue por querella necesaria. Justamente el que es de delincuencia organizada. Con esto termino la exposición. Espero no haber deslegado demasiado. También espero no haber desilusionado con el hecho de haber pasado las figuras delictivas como muy rápido, pero me parece que el contexto abona mucho, sobre todo a despertar el interés para analizar este tipo de situaciones más allá de lo que cotidianamente vemos. Yo quiero decirles que una cuestión que yo veo como necesaria en nosotros los abogados es que tengamos esa visión completa y amplia de las materias en las que nos especializamos, a las que dedicamos nuestro tiempo, que no nos limitemos a las partes procesales, que no nos limitemos exclusivamente a lo que yo considero que es la ley de la materia. Soy penalista porque conozco el Código Penal. No, si yo quisiera llamarme penalista en toda la extensión de la palabra, tendría que conocer todas las disposiciones penales que se vinculan con la materia, a menos que yo dijera, yo soy especialista en penal patrimonial, bueno, pues ya tengo un poco más reducido. Y lo mismo sucede con el civil, y lo mismo sucede con el administrativo, y lo mismo sucede con el amparo. Siempre que se habla de que se requiere la especialización, estamos acostumbrados a pensar en una especialización que tiene que ver única y exclusivamente con las materias tradicionales como nos las enseñaron en la Facultad de Derecho. No, la especialización tiene que ver más bien con lo que se hace y todo lo que se involucra. Yo no creo que alguien pueda ser experto en derecho inmobiliario sin que conozca las partes fiscales del derecho inmobiliario, las partes administrativas del derecho inmobiliario, las partes de desarrollo urbano del derecho inmobiliario, además de los propios contratos que el Código Civil establezca. Lo mismo ocurre con el penal, y esto de alguna manera es mi justificación o pretexto para haber abordado de la forma que lo hice el tema el día de hoy. Por lo demás, agradezco mucho su atención, estoy abierto al diálogo y por supuesto a quienes me quieran decir que no están de acuerdo conmigo, porque eso permite enriquecer mucho más el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. No sé si alguien de los asistentes quisiera tomar el micrófono para hacer alguna pregunta. Yo sí quisiera tomar el micrófono. Buenas tardes a todos. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Nada más para corroborar, sí, efectivamente, como menciona el licenciado Chezal, la reforma viene amplísima, sobre todo causó mucho revuelo en el tema de derechos de autor por esta cuestión de que si yo llevo a reparar mi celular, estoy infringiendo un delito, si yo le cambio el disco duro a mi máquina, estoy cometiendo algún otro delito y eso, y pues bueno, como ya aclaró él, pues si yo lo hago sin fines de lucro, pues no tengo problema. Pero también en la reforma, en el tema de la nueva ley de propiedad industrial, se le dan nuevas facultades al INPI, incluso ya como para cobrar multas. De esta manera, ¿qué tan implicado podría estar el INPI en la persecución de delitos? Y quisiera saber, como que nos ampliara más el panorama. Sí, a ver, ahí hay una cuestión muy importante y que tiene que ver justamente con el tema de la forma de persecución y un tema de interpretación del Código Nacional de Procedimientos Penales que considero que es fundamental. Efectivamente, no me refería al caso de la ley de propiedad industrial, específicamente la materia hoy en el tema de delitos. Básicamente, el catálogo de delitos de la nueva ley de propiedad industrial es prácticamente lo que ya existía, pero sin embargo, en la parte administrativa sí el INPI tiene importantes avances respecto de sus facultades. Y además, por ejemplo, la ley de propiedad industrial contempla ahora esta persecución también en vía civil de reparación de daño ante tribunales, que también creo que ese es todo un tema. Pero resulta que el INPI, en muchas ocasiones, antes de decir esto, hay que señalar, es muy importante, que aún tratándose de derechos de autor, el INPI tiene también facultades respecto de la ley de derechos de autor, porque tiene la facultad de imponer sanciones en actos de materia de comercio. Es decir, cuando se involucran los derechos de autor en actos de comercio. Y entonces el INPI en muchas ocasiones podía tener conocimiento o tiene conocimiento de la posible existencia de delitos. Y sin embargo,
son poquísimos los casos de denuncia. Incluso, vale la pena señalar, yo estoy señalando que los delitos que están contemplados, a los que nos hemos referido y los otros que ya estaban en el Código Penal, se persiguen de oficio, ni siquiera requieren querella. Entonces, en este caso, la obligación del INPI, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que tendría que darle vista al Ministerio Público. Pero ahí nos enfrentamos con esta interpretación en donde si no es el afectado, el Ministerio Público considera que no se surte el requisito de la denuncia, sino que solamente quien resulte afectado podrá ir a hacer la denuncia en función de una interpretación rarísima que tienen los ministerios públicos, que no viene al caso comentar, pero que así es, pero donde además, y esto es lo más grave, no realizan ningún tipo de investigación. Es decir, de acuerdo a lo que es el código, tendría que el Ministerio Público iniciar una investigación en el momento que recibiera un oficio del INPI que dijera, fíjate que en este procedimiento administrativo a mí me parece que puede haber un delito. Pero entonces resulta que hasta que no tiene la denuncia formal, no realiza actos de investigación, cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales sí contempla que con solo tener conocimiento debería iniciar la investigación, porque incluso señala, si el delito se requiere querella, buscará al que puede formular la querella para ver si la quiere formular, pero por lo menos lo que es el inicio, donde el Ministerio Público no tiene conocimiento de qué es lo que puede encontrar, por supuesto que tendría que estar actuando. ¿Qué sucede con las autoridades administrativas? No dan vista y los ministerios públicos no investigan. Y eso es lo que pasa también en el caso del INPI. Yo creo que el INPI, cuando esto se ha llegado a presentar, debe de suceder como sucede con los jueces de distrito en materia de amparo, que se le presenta al juez de distrito una demanda de amparo y luego se le demuestra que la firma en el juicio de amparo, en la demanda de amparo era falsa, y se le dice, dale vista al Ministerio Público de la Federación, y dice, no, ve tú y dale vista porque pues, a fin de cuentas esa es facultad que tú tienes y yo no, renunciando y absteniéndose completamente de esto. Y eso es lo que a mí me parece, y con esto concluyo, Carlos, el punto, a mí me parece que justamente por esa apatía y por esa situación de que las autoridades no interactúan como parte de un sistema de protección integral, es por lo que ahora se quiso incorporar en el tratado para poderlo imponer desde el exterior por parte de nuestros socios comerciales para poderlo hacer efectivo. Perfecto, muchas gracias. Y sí, es un tema amplísimo que da para mucho más. Así es. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Angelito Candia. Oh, espérenme, ya me estoy peleando con la tecnología, pero ya. Pues mira, más que una pregunta, Jorge, yo quería como aclarar algunas cosas que seguramente, que a lo mejor estaban en el contexto, pero que no las entendí bien, porque no soy especialista en esta materia, desde luego. Me llamó mucho la atención el tema de cuando hablabas del delito de grabar en una sala de cine, una película, y sin que existiera el elemento lucro ni intención de lucro. Finalmente, el solo hecho de grabarla parecía, según te entendí, ya en sí mismo un delito. No me quedaba muy claro ahí cuál es el bien jurídico tutelado, porque finalmente lo primero que hago cuando veo una película es grabarla en mi cabeza, aunque sea, pero ya la grabé, ¿no? Si hay que utilizar determinados pues, instrumentos o cuáles son aquellos que considerarían elementos tipificadores, instrumentos tipificadores del delito, y si esto se extiende a una película que a lo mejor no está en las salas de cine, pero está en mi casa, porque yo en mi casa con el Sky me parece que puedo grabar la película que está exponiéndose en Netflix en la televisión o lo que sea, y si el símil en todo caso es el mismo, porque al final de cuentas lo que haces es tomar un instrumento tecnológico y grabarlo. Yo tengo entendido que mientras yo no use esa grabación para un fin de lucro, no debería de tener problema, en tanto que ya es algo que se me transmitió lícitamente
por parte de su autor, ¿no? O del que tenga licencia. Pero en el momento en el que escuché ahorita, o me pareció escuchar, que el solo grabar ya constituía un problema, entonces me parece que ahí entramos en problemas mucho más graves que tú los apuntabas, pero que de alguna manera quiero ver si estoy en lo correcto a la hora de formular la pregunta. Sí, a ver, justamente el artículo, digo que es uno de los que despierta mayor atractivo para efecto de su análisis. Sí, cuando se define en el tratado, se señala, y si me permiten lo leo nuevamente, dice, cada parte dispondrá de procedimientos penales aplicables en contra de una persona, quien, dolosamente y sin autorización del titular del derecho de autor o derechos conexos, a sabiendas utilice o intente utilizar un dispositivo de grabación para transmitir o hacer una copia total o parcial de una obra cinematográfica exhibida en una sala de cine u otra instalación que se utiliza principalmente para la exhibición de una obra cinematográfica protegida. Sí, el delito se configura, conforme lo que estoy leyendo, con el acto de la grabación o con la tentativa de grabación. ¿En qué momento? En el contexto de una exhibición cinematográfica. Es decir, el tratado hacia donde tiene, porque no podemos dejar de entender este texto del tratado con la nota explicativa que forma parte del mismo tratado. Y esta nota explicativa, que también hice referencia, Ángel, que dice, para mayor certeza, el propietario o operador de la sala de cine o instalación de exhibición estará facultado para contactar a las autoridades penales con respecto a la presunta comisión de los actos señalados en esta disposición. Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en este párrafo amplía o disminuye los derechos y obligaciones que tiene el propietario o operador de la sala o instalación de exhibición con relación con la obra. Entonces, esto abre algo que creo que es muy importante decir. Los tratados internacionales no se interpretan como las leyes normales. Esto es fundamental, porque los tratados internacionales se interpretan en los términos del artículo 33 o 34, no recuerdo exactamente el número del artículo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Cuando se hace un tratado internacional, hay grupos de trabajo, hay documentos, hay una serie de elementos que se toman como instrumentos hermenéuticos para efectos del tratado internacional. Voy a dar un ejemplo, y ahorita me refiero al Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, tratándose de restitución internacional de menores, existe la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la restitución internacional, de la Asociación Internacional de Menores. Y resulta que este tratado estuvo realizado por una comisión que presidió una doctora de apellido Pérez Vera. Bueno, el documento que se conoce como el dictamen Pérez Vera no es otra cosa más que un documento que hace ella en la cual explica las razones de cada uno de los artículos de la convención. Ese documento, ese informe Pérez Vera, se convierte en el rector de la interpretación de la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción de menores. ¿Por qué? Porque el tratado surge de esos trabajos de esa comisión. Bueno, el Tratado de Libre Comercio incluye notas al pie de página que forman parte del tratado. Y estas notas al pie de página nos ayudan a entender la norma por sí misma. ¿Qué es lo que sucede? Que el tratado te está diciendo, tú tienes obligación de sancionar a quien grabe las películas dentro de las salas de cine. ¿Dónde dice dentro de las salas de cine? En la interpretación de la nota. Si interpretas el texto a la luz de la nota explicativa, ubicamos la comisión del delito en la sala de juicio. Me parece que ahí no tenemos problema. Pero el problema es que cuando nosotros lo tradujimos, o Congreso lo traduce al Código Penal, no agrega la nota explicativa. Por lo tanto, nos está faltando un elemento de contexto para la interpretación. Y la figura delictiva queda a quien grabe, transmite o realice una copia total o parcial de una obra cinematográfica protegida, coma, exhibida en una sala de cine o lugares que hagan sus veces. El tratado, cuando en lugar de decir lugares que hagan sus veces, dice
otra instalación que se utiliza principalmente para la exhibición de una obra cinematográfica protegida. Y entonces ahí, ¿dónde hace sus veces? Ya es distinto, porque entonces sí puede ser la televisión de tu casa que tú pongas en el jardín para que la vean tus invitados. Es decir, la traducción que se hace, falta el contexto, falta la nota explicativa y se cambian algunos términos por cuestión de estilo parlamentario que evidentemente pareciera que el grabar la película es un delito de delincuencia organizada nada más por el hecho de grabarlo, esté o no en exhibición en sala cinematográfica, porque podrá estarlo en un lugar que haga sus veces. Un bar donde tengan una televisión, pues, también cabría dentro de esto. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Angelito. No sé si alguien más tenga alguna duda o quiera hacer algún comentario para que abra su micrófono. Buenas tardes, Caco. Juan Isidoro Luna. Juan, ¿cómo estás? Qué Hola, gusto tenerte por aquí. muchas gracias. Desde Monterrey, saludos. Yo no tengo preguntas, la verdad, muy bien. Excelente ponencia del maestro Chezal. La verdad, Muchas gracias. Simplemente es para felicitarlos y felicitarte por el esfuerzo que estás haciendo en San Luis por compartir conocimiento, invitando a tan distinguidos ponentes. Muchas gracias, querido Juan. Saludos, y acá estamos en Monterrey, lo que les ofrezca. Muchas felicidades. Gracias. Respetos, maestro. Muchas gracias. Jorge, yo tengo una pregunta. Sí. Hablabas por ejemplo, esta definición que no está en el Código Penal. La información, se me escapa lo que dijiste, la información. La información de gestión de derechos. Bueno, información de gestión de derechos. En este supuesto, entonces, cuando el juez está resolviendo y no tiene a la mano la ley de derechos de autor donde está definido, ¿sí? Y no te lo cita en alguna sentencia, por decir un ejemplo, estaríamos frente a una falta de fundamentación y motivación. Sí, el problema está en que como forma parte del tipo penal, el juez tendría que pronunciarse sobre el concepto. Y el problema está en que esa figura delictiva no trae la definición del concepto en el propio Código Penal. El juez tendría que encauzarse al Código Penal y complementar de alguna manera la interpretación de uno con otro. Claro. Lo cual encierra dos problemas. Uno de ellos, que el juez evidentemente se canalice a la ley de derecho de autor. O sea, que entienda que la figura delictiva, aunque esté en el Código Penal, forma parte de un todo y que no va a tener que interpretar el concepto de información sobre la gestión de derechos con el diccionario, sino con la ley de derecho de autor. Exacto. Así que no va a tener que sacar el diccionario. Pero el otro problema también que se da es que al estar por separado, cuando se hacen reformas, en muchas ocasiones no se tiene la visión de conjunto. Y entonces, a lo mejor el día de mañana llega un diputado, llega un senador que dice, tengo ganas de modificar la ley de derechos de autor y cambia el artículo 114 bis y le quita la fracción segunda, que es donde está la definición de este concepto, y la desaparece de la ley. Ya no va a tener el juez en el Código Penal el elemento normativo y entonces sí lo tendrá que resolver con el diccionario. Claro. Y entonces se pierde y se pervierte el sentido. Tendría para mí más claridad si estuviera dentro del mismo ordenamiento. Cuando yo hablaba del derecho penal especial, hay figuras delictivas que sí, tal vez son repetitivas porque están en la ley especial y están en el Código Penal. Pero también es cierto que cuando requieren ciertos elementos normativos, como es este caso, sería lo mejor que estuvieran en la ley específica de la materia. Es generalizado el tema de cómo en la... ¿Se cortó o soy yo? ¿No se escucha? Se congeló. Se cortó. ¿Sí? Está congelado. Gracias, Juan.
A ver si, déjame le escribo. Lo perdimos a Jorge. En un minuto se conecta. Ya me comuniqué con él. Les pido un poquito más de paciencia. Ya vamos a terminar la sesión. Oye, aprovecho, Caco, para comentarles, el día de ayer me comentaron que quedaba confirmada la fecha del día 12 de agosto, me parece que a las 6 de la tarde, para Sí. una cuestión, una plática de ética que me invitaron a dar. Ok. Nos iban a invitar, como ya te había comentado, nos iban a invitar a los barristas. Ajá. Sí, Angelito. Entonces, me van a mandar la invitación. Esto en realidad es hacia el Poder Judicial, pero están queriendo invitar a todos los abogados que quieran, y es gratuita, para que estén pendientes si es que quieren. No, claro, por supuesto. Me das exactamente el tema y la fecha y hora para subirlo a redes. Y ahora que estás haciendo el comercial, pues nos están escuchando todos los participantes. Creo que ya me escuchas, ¿no? Ya, Jorge. Bueno, perdón, estaba comentando el tener que recurrir a la legislación específica para tratar de ir armando el rompecabezas. Es decir, sería mucho más sencillo si estuvieran en la Ley de Derechos de Autor los delitos. Y comentaba también el hecho de que en ocasiones puede darse una reforma a la ley que cambie el sentido de los conceptos y en realidad sea otro el contexto del Código Penal. Y esto ya ha sucedido. Delitos que contemplaban situaciones en el Código Penal, hipótesis que dejaron de estar en las leyes reglamentarias. Y entonces, por lo tanto, se convierten en delitos que son inútiles. Entonces, aquí ponía yo el ejemplo, que un legislador llegue y quiera quitar del artículo 114 bis la definición de información de derechos, sobre la gestión de los derechos. Bueno, pues entonces dejarían de tener sentido muchas de estas figuras, se tendría que acudir al diccionario en lugar de acudir a la ley de la materia, y evidentemente esto iría en perjuicio de la seguridad. Tenemos nosotros tal visión de nuestro orden jurídico, y digo en términos generales, que de repente tenemos leyes que tienen peculiaridades bastante curiosas, y nada más comento una de ellas. Si yo les preguntara a los asistentes un concepto de Estado, pues probablemente me darían definiciones como las que vienen en los libros de doctrina o de teoría política, hablando de la población que asentada en un territorio tiene un gobierno, etcétera, etcétera. Sin embargo, a lo mejor muchos no lo saben, y con esto espero estar haciendo una aportación. La definición de Estado viene en una ley, en el artículo 2 de una ley, la ley de cámaras empresariales. Curiosamente y por alguna razón, en la ley de cámaras empresariales se define el Estado como concepto político. ¿Por qué? No sé, pero ahí está. Entonces, a lo que voy es que los legisladores pueden ser tan ocurrentes que luego le podemos estar dando contenido a diferentes cosas sin saberlo. Si a mí me preguntaran cuál es un delito contra el Estado, yo pienso que tendría que poder definir el Estado. Y resulta que el concepto de Estado está en una ley de cámaras empresariales. Entonces, tener que ir armando rompecabezas va en contra de la seguridad jurídica. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Licenciado Motilla. Muy buenas tardes.
Jorge, antes que nada, una felicitación por tu plática y mi inquietud y pregunta es más bien de carácter práctico, con la conciencia de que no soy especialista en la materia, pero me gustaría conocer tu punto de vista. Veo que con esta firma de este tratado se recrudece la persecución a lo que puede ser la violación a los derechos de propiedad intelectual y se recrudece de tal forma que inclusive se hace un tipo penal, según entiendo, que va a ser perseguido por las autoridades, no necesariamente a través de querellas, sino a veces simplemente porque es la autoridad la que estaría en todo caso obligada a participar en ello. Y veo que tratándose de lo que viene siendo la parte punitiva, o sea, básicamente el tema del castigo a quien se encuentra cometiendo ese delito y se le comprueba, ¿verdad? O es, no sé, tomado en flagrancia, pues es el tema inclusive de la pérdida de la libertad y en algunos casos penas pecuniarias, como pueden ser multas ciertamente muy cuantiosas. Aquí me preocupa, de verdad, como gente que me ha dedicado al tema mercantil y a la asistencia o asesoría de clientes que tratan de proteger sus derechos de autor o sus propiedades industriales, el tema de que si bien es cierto que van a ser afectados los que cometen el delito, inclusive con prisión o, repito, con pena pecuniaria, ¿qué pasa con la parte ofendida respecto de la compensación económica que eventualmente tendría derecho a recibir? Eso por un lado. Y por otro lado, también muy consciente de lo que está diciendo Jorge, de que en todo el tema de técnica legislativa debe haber una idea global de sistemas y subsistemas. Me preocupa mucho también el tema de lo que puede implicar el que en este tipo de conductas atípicas se da la interpretación, o no la interpretación, el hecho de que en algunos casos se considera que hay delincuencia organizada, con lo cual inclusive estaríamos vinculándonos a otras leyes de carácter federal o local, como puede ser la extinción del dominio. Entonces, básicamente esas son mis dos inquietudes. ¿Cómo se manejará la compensación del afectado porque vio violentado su derecho de propiedad, sea nacional o en este caso inclusive extranjero, porque pudiera ser el dueño de la obra una empresa norteamericana o canadiense? Y por otro lado, ¿cómo se va a vincular y cómo deberemos estar preparados los abogados en caso de que estuviéramos defendiendo a quien de alguna manera está acusado de ese delito, de que inclusive no se le considere que por ser delincuencia organizada, pues pueda ser también sujeto de una ley de extinción de dominio respecto de los bienes inmuebles, por ejemplo, donde se está realizando, ¿verdad? O donde se cree que se está realizando el acto delictivo. Sí, a ver, Jesús, tocas un aspecto muy importante que, a ver, voy a tratar de abordarlo de esta manera. Sí, como la mayoría de las cosas, se busca en el derecho penal la solución prácticamente a todos los problemas, como si se fuera la única. El tema de la compensación, el tema de la reparación del daño, sí está contemplado como una de las, evidentemente, de las consecuencias de la conducta delictiva, pero la reforma que se da en diferentes leyes, la ley de propiedad industrial, la ley de derecho de autor, también tiende un poco más a lo que es el aspecto civil de la reparación del daño. Es decir, de alguna manera está abriendo esa puerta un poco más clara, un poco más definida, para efecto de que puedan recurrir a ella. Hay casos, evidentemente, donde tal vez se recurra a la vía penal. Me explico, la amenaza del proceso penal tiene una connotación muy particular en nuestro sistema actualmente. Y lo tengo que decir porque no lo pienso de otra manera. El sistema penal juega mucho con la extorsión legal. Es decir, como ahora los acuerdos reparatorios permiten esa restauración en donde si llegamos a un acuerdo aquí no pasó nada, o incluso puedes llegar a ser testigo colaborador o testigo protegido y no pasa nada. Entonces, bajo la amenaza penal,
yo te puedo poner una cantidad respecto de la cual yo aceptaría un acuerdo reparatorio y con eso ya no voy a dar seguimiento al tema penal. Y como decía, también las autoridades, aunque se persigan de oficio, tampoco le echan muchas ganas que digamos. Y entonces eso puede permitir que se utilice el sistema de justicia penal como una forma de extorsión. El hecho de que grabes, por ejemplo, que es el delito de delincuencia organizada, que grabes la película con tu celular y no la alcances a transmitir a nadie, pero como decía Ángel, el solo hecho de grabarla te configura este delito y por lo tanto tienes prisión preventiva oficiosa y además con todo un tema de respecto a la forma de investigación y la extinción de dominio de tu celular que efectivamente podría llegar a darse. Es decir, puede no ser eficaz, ¿no? Pero por ahí quedaría el tema de lo que se podría utilizar. Por otro lado, si esta película se grabó, se distribuyó, etcétera, las mismas leyes contemplan porcentajes de indemnización, las leyes específicas de la materia, que si mal no recuerdo andan del mínimo del 40%. Entonces, es más costeable acudir a un procedimiento civil acreditando la conducta y reclamar el 40% de los ingresos que puedas haber tenido, que podamos llegar a determinar. Por eso es por lo que creo que ahí el tema, vamos, no va tampoco a tener mucho impacto, porque además hay otro elemento. El sistema de justicia penal dio lugar a que se hablara de la independencia y autonomía de las fiscalías. Y las fiscalías autónomas, cuando se hace el diseño de las fiscalías autónomas, se incluye en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales y con lo que es la nueva política criminal, el plan de persecución penal. Y el plan de persecución penal no es otra cosa más que un instrumento en donde las fiscalías te dicen, de todo el amplísimo catálogo de delitos que tenemos, hay unos que no nos vamos a poner a investigar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Le vamos a dedicar el tiempo a A, a B, a C. Vamos a investigar homicidio, vamos a investigar tráfico de drogas, no vamos a investigar alteración de pesos y medidas, no vamos a investigar. ¿Por qué? Porque nuestro plan de persecución penal no nos da respecto de los recursos para poder abarcar la totalidad de los delitos de que se trata. Entonces, eso por lo que hace el primer tema. Sin embargo, hay un aspecto interesante en el segundo tema que planteas, Jesús. Dice el tipo penal que tiene que ver con delincuencia organizada, ¿sí? El que transmita lo que está captando en la sala cinematográfica. Y entonces yo tengo mi teléfono, me voy al cine y resulta que pongo mi teléfono a una transmisión directa para que en mi casa vean la película que yo estoy viendo en el cine. En mi casa hay 4 personas, yo me fui solo al cine, nos ahorramos el costo de 4 boletos y cometí el delito. Este delito se persigue por querella y resulta que se querellan en mi contra. Se persigue por querella y es delito de delincuencia organizada. Resulta que sí hay 5, los 4 que estaban viendo, que se están beneficiando de mi conducta ilícita y yo. Y además, el lugar donde se está terminando la conclusión de la conducta delictiva es mi casa. Sí, puedo enfrentar la extinción de dominio porque es en ese lugar en donde se está concluyendo el efecto del delito y está vinculado. Por ahorrarme 4 boletos, puedo perder mi casa. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere tomar el micrófono? No sé si se puede una más rápida. Claro que sí, Angelito. Por Jorge, si no, ¿todavía se puede? Dale, dale. Claro. Ahorita que estaba con la pregunta que hizo Jesús, me vino a la mente una cosa, pues vaya que tiene que ver directamente con lo que dijiste. Los tratados internacionales que son tipificadores de delitos. Ahora, ¿qué pasa con la vinculación de un tratado internacional? Porque finalmente ese tratado se celebra entre México y Canadá, no con España ni con Francia, ¿no? Entonces, este delito tipificado de la manera que está tipificado para efectos de la justicia internacional y en todo caso la manera como se tendría que seguir, ¿le es aplicable a un francés o cuando el autor de la obra es un francés o a una persona que no es vinculada por el tratado? Lo que sucede es que... ¿Entiendes la pregunta? Sí, me queda claro y te voy a decir, vamos, es todo un tema, porque
no habría el problema con estos delitos que comentamos porque están en el Código Penal y el Código Penal es general y se aplica a todas las personas. El problema es el caso de los tratados específicamente que tipifican conductas y que, conforme al artículo 6 del Código Penal, podríamos eventualmente considerar que vienen a constituir el tema penal, el tipo penal. Por eso yo decía que en México el problema lo enfrentamos a partir del artículo 14, donde habla de la necesaria definición en una ley. Es decir, los tratados no son leyes y por lo tanto no sería un tratado el idóneo para poder tipificar un delito, sino que tendría que ser una ley desde el punto de vista formal. Por eso se hace la traducción y se traslada del tratado al texto. Pero el artículo 6 del Código Penal permitiría eventualmente, porque además reitero el contenido, dice, si se contempla un delito en un tratado internacional, se aplicará así como el presente código en la parte general y la parte especial conducente. Y entonces el tipo penal podría quedar, por ejemplo, en el sentido de decir, en el Código Penal, en la parte especial, un artículo que dijera, el delito previsto en el Tratado Internacional celebrado con el Reino de España, en el artículo tal, se castigará con tal pena de prisión. Ese delito solo podría actualizarse en el ámbito de aplicación de ese tratado internacional, dependiendo del tipo de tratado. La remisión a la pena contemplada en el Código Penal, dejando de lado la discusión sobre si el tratado puede o no tipificar la conducta, pero pensando en la interpretación literal del artículo 6, podría quedar de esa manera, y entonces tendríamos disposiciones penales especializadas solamente por nacionalidad, porque ese es un tratado bilateral que evidentemente no podría extenderse más allá del ámbito de aplicación del tratado. Sí. Esto ha sucedido también, Ángel, por ejemplo, con el caso de la Convención de Palermo sobre delincuencia transnacional de Naciones Unidas, o sobre la Convención de Naciones Unidas en relación con los delitos de corrupción. Porque, de acuerdo a estos tratados, los delitos de corrupción tendrían que ser de delincuencia organizada. Y, sin embargo, en México no se han tipificado de esa manera. Muchas gracias, Jorge. Vamos a ver si alguien más quiere hacer una pregunta. Parece ser que son todas. Veré en el chat. Dame un segundo. Sí. Bueno, muchas gracias, Jorge, nada más. Y felicidades. Gracias, Angelito. Mi querido Jorge, pues nada más me queda nada más agradecerte el tiempo, esta charla tan completa que nos has dado. A todos los barristas que nos acompañan, barristas no nada más de San Luis Potosí, tenemos por ahí a la consejera de la Barra Nacional, Cristina Vizcaíno, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos a Juan Isidoro, que tomó el micrófono, presidente del capítulo Nuevo León. Tenemos por ahí a Jesús Gilberto González del capítulo de Chihuahua. De aquí de San Luis Potosí, del Poder Judicial, al magistrado Arturo Morales, por ahí lo veo. Muchas gracias, en especial a él. Y a la consejera Diana Isela, a lo mejor se me escapan algunos, pero bueno, les agradezco a todo el público que nos acompañaron el día de hoy. Ojalá que nos sigan acompañando en las siguientes sesiones. Normalmente tenemos de 2 a 3 cada mes. Y bueno, pues les anunciaremos la siguiente. Muchas gracias por su tiempo a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.